Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el coronel Jacques Baude, ex miembro del Servicio de Inteligencia Estratégica de Suiza. Es un placer tenerle de vuelta en el programa, señor. En este tautats Star Wars en Aritains por Thimabris. Así que la razón por la que quería hablar contigo hoy era sobre la situación con Israel. Parece que esto no puede continuar para siempre. Da la impresión de que está agotando todo, no solo la mayoría de sus recursos, como armas y dinero, sino también su reputación, tanto entre aliados como adversarios, y sus recursos humanos, ya que la gente se está marchando. En general, el declive de Estados Unidos también sugiere que todo el sistema internacional o el orden mundial en el que operaba y que le permitió seguir este camino, también se está erosionando. Me preguntaba, ¿qué opinas sobre hasta qué punto Israel representa un caso de sobreextensión estratégica? Creo que es interesante porque hoy en día tenemos dos grandes conflictos en curso. Me refiero obviamente a Israel, como mencionaste, con los palestinos, pero también a Ucrania, y en ambos casos encontramos muchas similitudes. Vemos que en ambos casos hay un gobierno, concretamente el israelí y el ucraniano, que de hecho está agotado hasta cierto punto. Y hay una sensación creciente de que en ambos casos el gobierno está librando una especie de guerra privada. Es evidente en Israel debido a las condiciones específicas y los procedimientos legales que podrían afectar a Netanyahu una vez que deje el poder. Es diferente, obviamente, en Ucrania, pero probablemente no tanto, porque sentimos que en Ucrania hay un fuerte esfuerzo por parte del gobierno para mantenerse en el poder y evitar cualquier situación en la que el gobierno se vea obligado a dimitir, y probablemente también por cuestiones de procedimiento. Y hemos tenido todo este asunto de Nabu Sapo en los últimos días. Pero en Israel es evidente que aquí tenemos una guerra privada emprendida por Netanyahu. Y si a esto le sumamos a personas como Bezalel Smotrich y Ben Gvir, que de hecho en cierta medida también libran una especie de guerra ideológica privada. Así que no es por restricciones legales, sino por cuestiones ideológicas. Ellos libran una guerra ideológica. Smotrich y Ben Gvir están muy interesados en que todo el territorio palestino esté bajo control israelí. Y por lo tanto, no hay absolutamente ninguna señal. Y dado que Netanyahu no puede gobernar sin esos dos, especialmente su partido, no vemos ningún tipo de apaciguamiento en este conflicto. Al contrario, parece que, como acabas de explicar, las cosas van de mal en peor, porque están agotando todo, incluida la paciencia de los propios israelíes, las vidas de los palestinos, obviamente, pero también las de los militares. Incluso hay un descontento creciente dentro de las FDI. También vemos que los aliados tradicionales de Israel, es decir, Europa Occidental y obviamente Estados Unidos, tienen cada vez más preguntas y dudas sobre el propósito del conflicto, no solo sobre el propósito, sino también sobre la forma en que se está llevando a cabo. De nuevo, estamos aquí, creo. De hecho, Israel está de algún modo revelando lo que es, porque como he explicado en otros canales, Israel es un país que desde su misma creación, incluso antes de empezar a existir, en 1947, nunca cumplió la ley. Y eso es absolutamente fascinante. Es un país que nunca cumplió la ley. Tenían sus propias reglas y se comprometieron a tener una especie de estatus especial. Y eso es algo que, en mi opinión, es único en el mundo moderno, especialmente si consideramos que Israel es considerado, y fue considerado, mejor dicho, como una posición avanzada, un punto fuerte de la sociedad occidental y la civilización occidental en Oriente Medio, y la única democracia de Oriente Medio, y cosas por el estilo.
Pero de hecho es un país que nunca aplicó el derecho internacional. Y eso se remonta hasta 1947, así que incluso antes de que existiera en realidad. Eso es muy interesante. El problema es que debido a la Segunda Guerra Mundial, nosotros, Occidente, las sociedades y los países occidentales, nunca nos atrevimos a obligar o presionar a Israel para que cumpliera con el derecho internacional. Hubo un intento en 1949, cuando Israel quiso entrar en las Naciones Unidas. Se le pidió o se le exigió por parte de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad pidió a Israel que hiciera una promesa pública de que como condición para ser miembro de las Naciones Unidas, debía comprometerse a respetar el derecho internacional. Creo que ningún otro país estaba obligado a hacerlo, pero Israel sí lo estaba. Eso fue en mayo de 1949, como condición para permanecer en las Naciones Unidas. Y eso es muy interesante. Hay muchas discusiones jurídicas interesantes sobre esto, porque obviamente desde entonces ha habido más de 150 resoluciones de la ONU que condenan a Israel, que dicen que Israel no está cumpliendo con el derecho internacional ni con las resoluciones de la ONU. Y mucha gente ha dicho, bueno, de hecho, si volvemos a la Declaración de Israel en 1949, deberíamos expulsar a Israel de las Naciones Unidas. Así que aquí se ha desarrollado un caso interesante, y hay debates interesantes si consultas sitios web de derecho internacional y cosas por el estilo. Debates muy interesantes sobre ese tema. Pero en esencia, Israel es un país que se ha comportado como un estado canalla. Y lo que hemos presenciado en el último año y medio probablemente sea solo la punta del iceberg, porque nunca habíamos visto tal brutalidad y un reconocimiento tan abierto de esa brutalidad. En muchos casos en Occidente, concretamente en los combates en Irak o en otros lugares, Vietnam y demás, tampoco fueron muy delicados. Quiero decir, fueron bastante brutales y vimos muchos bombardeos sobre poblaciones civiles y todo eso. Pero aquí en Israel, lo extraño es que de hecho, de alguna manera lo reconoce el propio gobierno. Incluso se explica como una estrategia para luchar contra el terrorismo, evidentemente. Y a pesar de los diversos esfuerzos de algunos países de la comunidad internacional, en particular Sudáfrica, con la denuncia que presentaron ante la Corte Internacional de Justicia, donde hubo cierta indicación de que estamos presenciando un posible o plausible genocidio, esto no ha impedido que Israel utilice una y otra vez los mismos métodos, la misma forma de hacer la guerra, no solo contra Hamas, sino contra toda la población palestina. Así que creo que aquí se trata de un caso muy fascinante en términos legales, pero también en términos políticos, morales y éticos. Como exoficial militar, diría que me avergüenza el hecho de que los oficiales y soldados israelíes se llamen a sí mismos oficiales y soldados, porque para mí esto es mero terrorismo. No es otra cosa. Expresan una especie de alegría al matar niños y cosas así. Y no solo ahora, por cierto. Hace unos 10 años, e incluso antes, tuvimos testimonios de soldados que decían que mataban o disparaban a niños en Gaza solo por diversión. Solo por diversión. Hubo un caso famoso, creo que fue en 2009, en el que un grupo de niños que jugaban en la playa de Gaza fueron simplemente asesinados por soldados israelíes. Y dijeron, bueno, no sabíamos qué hacer, así que por diversión simplemente los matamos. Eso es algo que nunca hemos visto en la historia. Creo que ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, la gente mataba por diversión. Era algo metódico. Puedes matizar todo lo que quieras sobre lo que hicieron los alemanes, pero no parecía que disfrutaran matando gente. Aquí es diferente. Y eso es algo bastante singular y hace que este conflicto sea único. Y la forma en que el gobierno responde a las críticas internacionales también lo hace único. Y eso va más allá de lo que vemos en Gaza,
porque cuando tuvimos la reciente guerra de 12 días con Irán y este ataque de Israel contra Irán, es fascinante, sabiendo que la comunidad de inteligencia estadounidense había afirmado que no había armas nucleares en Irán. Así que eso significa que no hay justificación racional ni fáctica para iniciar una guerra, atacar civiles, bombardear civiles y cosas así. Y creo que es algo bastante único en la historia. Creo que parte de esto está cambiando, aunque parte de esa inmunidad, como has dicho. Israel parece operar bajo sus propias reglas únicas, dado que se considera que vive en un vecindario peligroso, como siempre dicen los estadounidenses. Pero se le ve como parte de la civilización occidental. Es capaz de proyectar poder militar en una región estratégica. Y como mencionaste, los crímenes cometidos contra los judíos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a darle cierta flexibilidad, supongo. Pero las condiciones bajo las que se le permite operar son bastante únicas. A ningún otro país se le permite desarrollar armas nucleares y no rendir cuentas. Simplemente eludir todo el Tratado de No Proliferación, la ocupación de territorios, las políticas de apartheid, las guerras aparentemente interminables y constantes. Pero al llegar a este genocidio, es sin duda el genocidio más documentado de la historia. Cada mañana podemos ver nuevos vídeos de niños siendo masacrados, campos de refugiados bombardeados, de nuevo, niños siendo disparados mientras esperan comida. Y esto se complementa con declaraciones de sus líderes, donde afirman abiertamente la intención de que no pueden permitir que los palestinos sigan allí. Y también se percibe un sentimiento generalizado entre el público. Así que parece que realmente han ido demasiado lejos. Y supongo que, en el tema de que Israel se está agotando, creo que la buena voluntad también está llegando a su fin. Hay algo interesante que está ocurriendo también. Incluso entre la población israelí, ahora hay debates en los medios israelíes sobre hasta qué punto Israel está haciendo lo que hicieron los nazis. Eso antes era un gran tabú. No se comparaba a Israel con los nazis. Se ha hecho, pero normalmente conlleva consecuencias. Pero ahora, en el sistema político estadounidense, se ve, especialmente en la derecha política, lo cual es bastante inusual, que hay personas que se oponen al apoyo incondicional a Israel. Y ahora vemos que los gobiernos occidentales en Europa también se sienten presionados. No estoy seguro de cuán genuino es esto. Probablemente hayas visto la rueda de prensa de Starmer del Reino Unido, donde ahora de repente expresa una gran preocupación por el hambre y la muerte de palestinos. De nuevo, un poco tarde para esta empatía, y supongo que soy algo cínico respecto a cuán sincero es. Pero ves aquí un cambio masivo, tanto en lo que el público israelí está dispuesto a tolerar, como en lo que los gobiernos occidentales, aunque quieran apoyar a Israel en silencio, ahora están limitados por lo que el público permitirá. Absolutamente. Y si lo miramos, si respondo a tu pregunta desde un punto de vista geopolítico, durante toda la Guerra Fría, Israel fue considerado, como dije antes, una posición avanzada de Occidente en Oriente Medio. Y tenemos que recordar que al principio, y es muy interesante volver a la historia, porque al final de la Segunda Guerra Mundial, todo el Mediterráneo estaba bajo el control de los aliados, de hecho de los franceses y los británicos, es decir, el Mediterráneo occidental mayoritariamente francés y el Mediterráneo oriental mayoritariamente británico. Y los soviéticos querían acceso al mar Mediterráneo, y por eso prometieron apoyo a los movimientos de resistencia judíos contra los británicos, con la esperanza de que, una vez que Israel se convirtiera en un estado independiente, sirviera como una especie de bastión soviético en el Mediterráneo. Pero no resultó exactamente como Stalin quería. En cuanto los israelíes lograron su independencia en mayo de 1948,
A pesar de haber recibido apoyo con armas y dinero para su guerra de independencia, los israelíes se orientaron hacia Occidente. Eso provocó cierta reacción en la Unión Soviética, y entonces los soviéticos empezaron a intentar tomar el control de otros países en el Mediterráneo. Y hubo una especie de cambio en los años 50. Los estados árabes se volvieron cada vez más relacionados o asociados con los soviéticos, y Occidente perdió muchas de sus colonias. Por lo tanto, se dieron casos como el de Argelia, el de Egipto, todos estos casos en los que Occidente fue expulsado. E Israel se convirtió entonces en el punto de apoyo muy fuerte de Occidente en un Oriente Medio que estaba en gran medida bajo influencia soviética. Y por eso se explica que Occidente, durante tanto tiempo, aceptara todas las desviaciones del Estado israelí. Y recuerda que durante la Guerra Fría, los movimientos palestinos, Yasser Arafat y otros, eran esencialmente movimientos marxistas, de hecho, y eso reforzó el apoyo que Occidente tenía hacia Israel. Pero desde el colapso del Pacto de Varsovia y el bloque comunista en Europa del Este, las cosas han cambiado. Hemos visto a muchos países, incluyendo a Siria, por cierto, que intentaron tener mejores relaciones con Occidente. Occidente se negó en cierta medida, y eso llevó a la situación que conocemos hoy en Siria. Pero existió ese intento, por parte de los países árabes, de acercarse a Occidente. Y hoy, estos países, que antes solo eran proveedores de petróleo y materias primas, han desarrollado sus propias industrias. Obviamente, se han convertido en estados industriales. El caso de Irán es un ejemplo, un caso concreto. Y hoy tenemos un Oriente Medio que, intelectual y económicamente, está más cerca de Occidente que Israel. Y quizás recuerdes que hace unas semanas Donald Trump visitó Arabia Saudí, y Arabia Saudí hizo una promesa de inversión en Estados Unidos de $600.000 millones, o incluso más, como $1 billón, y así sucesivamente. Esto significa que la importancia de Israel en el contexto regional de Oriente Medio ha cambiado, y ha cambiado radicalmente, porque hoy el resto de Oriente Medio, es decir, la parte no israelí de Oriente Medio, es de hecho una especie de, podrían considerarse como parte, podrían serlo, porque no estoy seguro de que las políticas que tenemos en Occidente hayan entendido el cambio que se estaba produciendo. Pero en cualquier caso, tenemos un Oriente Medio que busca mejores relaciones con Occidente, que es lo suficientemente rico como para abastecer a Occidente, comprar productos, entablar asociaciones y fomentar la cooperación económica e industrial. Mientras tanto, Israel es de hecho un estado que no aporta mucho a Occidente, recibe de Occidente. Así que aquí tenemos, diría yo, un cambio estructural en Oriente Medio que hoy se muestra con mucha claridad, frente a especialmente el embargo o bloqueo impuesto por los hutíes en el Mar Rojo. Hemos visto que ahora el puerto Eilat en Israel está prácticamente en quiebra y no funciona. Otros puertos, y eso quedó demostrado durante la Guerra de los 12 días con Irán, otros puertos como Haifa y demás son extremadamente vulnerables. E Israel, de hecho, depende enormemente de Occidente. No es un socio que pueda aportar algo a Occidente. Es simplemente un socio que recibe de Occidente. Y lo que da a cambio son simplemente problemas, ¿entiendes? Por otro lado, tenemos otros países en Oriente Medio que, de hecho, parecen estar más cerca de ser proveedores de soluciones. Así que Israel hoy es un generador de problemas, un alborotador, mientras que el resto de Oriente Medio ha resultado ser generador de soluciones y solucionador de problemas. Así que la situación se ha invertido por completo, y eso forma parte de la explicación de este cambio de percepción. Y obviamente, como bien has señalado, todo esto va de la mano con lo que podemos ver cada día, esas masacres, ese comportamiento brutal, la mala conducta de los soldados y todo eso.
Y eso, por supuesto, tiene un impacto bastante significativo en la opinión pública. En Occidente, tenemos un problema que no solo está relacionado con el conflicto palestino, por cierto, sino que lo que hemos visto en relación con el conflicto ucraniano, especialmente, es la creciente brecha entre las élites gobernantes o el liderazgo que tenemos en países como el Reino Unido, Francia y así sucesivamente, pero también con las élites de la Unión Europea, por ejemplo, y las poblaciones. Eso es lo que ocurre ahora en Alemania, con la AfD, que está avanzando tan rápidamente que ahora el gobierno está considerando prohibir el partido y cosas por el estilo. Banning the party and things like this. So we see that Así que vemos que este creciente distanciamiento entre la opinión pública, la población y las élites también ha desempeñado un papel. Porque durante un tiempo, esta élite, y probablemente eso también formaba parte de la brecha que se está ampliando, como he dicho, porque como has señalado, es solo muy recientemente cuando estos líderes en Europa se han dado cuenta de la magnitud de la catástrofe que está ocurriendo en Palestina. En las primeras etapas, el año pasado e incluso a principios de este año, nadie cuestionaba siquiera las tácticas, los métodos o las armas utilizadas por Israel. Y hoy se dan cuenta de que probablemente hay un efecto de la presión popular. Ese es probablemente un aspecto. Pero también se dan cuenta de que cada vez más el apoyo brindado a Israel se vuelve políticamente y diría yo, legalmente insostenible. Porque vemos que todo lo que hacen, básicamente, me refiero al gobierno israelí, es sin ninguna justificación. Porque incluso si admites que Hamás es una organización terrorista, no destruyes a una población solo por alcanzar a unos pocos combatientes. Y por cierto, los distintos informes que tenemos de varias organizaciones, incluido el propio IDF, muestran que a pesar de todas las muertes, las masacres, la destrucción de infraestructuras, de la población, de la infraestructura médica, de la infraestructura alimentaria y todo eso, a pesar de todo eso, no han sido capaces de reducir significativamente el poder de combate o las capacidades de lucha de Hamás. Es decir, hay algo fundamentalmente erróneo en la estrategia que se está utilizando. Por lo tanto, probablemente hay una sensación creciente en Europa. Y si hablo con mis antiguos colegas militares de la OTAN, porque a pesar de que soy suizo, trabajé durante 5 años en la OTAN. Por supuesto, tenía mis homólogos y mantenía contacto con ellos. Y cuando hablo con ellos, todos son oficiales de alto rango, me refiero a coroneles y similares de países de la OTAN. No conozco a ninguno que esté a favor de o apoye a Israel. Creo que todos se dan cuenta de que esta no es la manera de resolver el problema. Incluso si se admite que Hamás es una organización terrorista, lo cual en mi opinión no se ha demostrado, por cierto. He escrito varios libros sobre terrorismo, especialmente terrorismo islámico. Y he escrito el libro, que está detrás de mí aquí, sobre la operación Diluvio de Al-Aqsa, que es el 7 de octubre de 2023. Pero antes de eso, tady escribimos la reageración en Dunsmanu. He estudiado el caso de Hamás muy a fondo. Y aunque admitamos que Hamás comenzó como una organización terrorista, probablemente a finales de los años 80 o principios de los 90, diría que desde principios de los 2000 no se ve, y ellos dijeron que abandonarían la estrategia terrorista, y no hay el más mínimo indicio de que no hayan aplicado esta política de no comportarse como una organización terrorista. Hamás, a principios de los 2000, se comprometió a ser una organización política, y eso es lo que han hecho. Por eso ganaron las elecciones locales en 2002, y luego las elecciones regionales en 2005, lo que les dio el poder en Gaza, especialmente porque Estados Unidos no quiso aceptar el resultado de las elecciones, y por lo tanto, intentó derrocar al gobierno liderado por Hamás, o a las autoridades lideradas por Hamás. Y eso llevó a esos enfrentamientos con Fatah en ese momento.
And that was almost 1 year. Y eso fue casi un año de enfrentamientos entre las dos organizaciones. Pero si miramos con honestidad el comportamiento de Hamás, realmente desafío y reto a cualquiera a que me diga qué es lo que hace que Hamás sea una organización terrorista. Ciertamente empezó de esa manera, es decir, al final o durante la Segunda Intifada, ciertamente lo hizo, pero luego cambió sus políticas, tal como hizo Yasser Arafat en 1974, cuando se dio cuenta de que el terrorismo, de hecho, jugaba en contra del movimiento palestino en general, porque afectaba la percepción de la opinión mundial hacia los palestinos. Y era mejor abandonar el terrorismo. La OLP en 1974 abandonó oficialmente el terrorismo, aunque todavía había algunas facciones que seguían recurriendo al terrorismo. Pero la OLP, en general, se negó a eso. Y Hamás pasó exactamente por el mismo proceso durante principios de los años 90 hasta principios de los 2000. Así que, incluso si aceptamos la narrativa israelí de que Hamás es una organización terrorista hoy en día, la forma en que intentan resolver el problema es algo que en cualquier caso nunca solucionará el problema del terrorismo. Así que, si realmente quisieras resolver un problema terrorista, entonces adoptarías, y en mis libros sugiero muchas, he escrito un libro específico sobre la lucha contra el terrorismo yihadista, y propongo estrategias para abordar ese tipo de terrorismo, que es muy específico. No es el mismo tipo de terrorismo que solíamos tener en Europa en los años 70 u 80. Es muy diferente. Aunque la palabra terrorismo se utilice ampliamente, refleja una realidad muy distinta. Y existe tanto el terrorismo asimétrico como el simétrico. Aunque en Occidente tendemos a usar la palabra asimétrico para definir el terrorismo, sea cual sea, pero de hecho también existe el terrorismo simétrico. Por lo tanto, para abordar el terrorismo, es necesario tener una percepción mucho más refinada de contra qué se está luchando y qué tipo de estrategia se quiere adoptar. Pero lo que vemos en Israel definitivamente no es una estrategia diseñada para derrotar el terrorismo. Creo que los israelíes, al contrario, tienen una estrategia que, diría yo, en realidad provoca el terrorismo. Si quieres terrorismo, haces exactamente lo que hacen los israelíes. Si quisieras suprimir el terrorismo, entonces abordarías el problema de una manera completamente diferente. Y esto, de nuevo, no es realmente nada nuevo, porque todos estos pensamientos y estrategias también fueron estudiados a principios de los años 50 y finales de los 40 por los británicos, especialmente cuando tuvieron que enfrentarse al terrorismo y la guerra de guerrillas en el sudeste asiático y demás. Tenían muchas ideas sobre cómo tratar el terrorismo, pero hemos olvidado esas lecciones y tendemos a responder a lo que llamamos terrorismo, que por cierto hoy en día es una palabra que no refleja algo muy específico. Cuando no te gusta a alguien, simplemente dices que es un terrorista. Y hoy en día, cuando hay personas manifestándose en el Reino Unido, por ejemplo, se manifiestan por Palestina o utilizan el emblema de una sandía. Y usar el emblema de una sandía les califica como simpatizantes del terrorismo. Así que la palabra ya no tiene ningún significado, y por lo tanto no se puede tener una estrategia para combatirlo. Como resultado, todo lo que haces, tu fuerza brutal, es aceptado. Ni es también la razón por la que, Juan Tumpahal aceptado el mal comportamiento del gobierno israelí hacia los palestinos. Parece que el lenguaje ha sido construido para controlar el relato. Es decir, cualquier expresión de comprensión hacia la posición de los palestinos se equipara entonces con terrorismo, apoyo a Hamás o antisemitismo. Así que siempre existe esa capacidad de avergonzar para aplastar la disidencia o hacerla ilegítima, presentándola de esa manera, deslegitimando la disidencia. No es tan diferente de cualquiera de nuestras otras guerras, se podría añadir. Por en Noveles. One could add, because you see the same, I guess,
Es exactamente lo mismo. Sabes, mi tío solía estar en la resistencia francesa. A pesar de que soy suizo, tenía un tío francés. Él estuvo en la resistencia francesa. Los alemanes lo consideraban un terrorista. There you go. Well, in terms of the sustainability of Bueno, en cuanto a la sostenibilidad de todo esto, ¿ves algún problema económico gestándose en Israel? Porque especialmente con la guerra con Irán ahora, han sufrido un castigo considerable en términos de destrucción de infraestructuras, infraestructura energética. Vemos que con el conflicto con Yemen, interceptando algunos barcos, están teniendo algunas pérdidas económicas en sus puertos y la sensación general de inseguridad a medida que la percepción de control y dominio en la región se desvanece. Además, más israelíes están abandonando el país, y si no me equivoco, especialmente los jóvenes, lo cual es problemático, porque trabajan en muchos de los sectores de alta tecnología que realmente impulsan la economía. ¿Es esto solo un bache en el camino, o crees que es un problema más amplio o profundo que será difícil de resolver? wider or deeper problem, which will be difficult to resolve? I think it's a deeper problem, and again, you have a Creo que es un problema más profundo. Y de nuevo, hay una variedad. Quiero decir, Israel es un país muy complejo, sociológicamente hablando, y existen problemas de múltiples capas. Porque, obviamente, como has dicho, está el efecto directo de las guerras y los ataques de los hutíes, Irán y todo eso. Mencionamos el puerto de Eilat, que hoy está en bancarrota porque no se permite que ningún barco llegue a ese punto. Pero hay otros factores. Un factor que hoy es bastante significativo es el hecho de que, como las FDI tienen problemas para reclutar gente, quieren cambiar la ley y también obligar, porque ya sabes, en Israel no hay constitución, pero sí existe un conjunto de leyes básicas que rigen el país. Es un corpus de leyes que constituye una especie de constitución para Israel. of laws that constitute some kind of constitution of Israel. And there are laws. Existen leyes en las leyes fundamentales de Israel que de hecho impiden o prohíben la inclusión de fundamentalistas judíos en las Fuerzas Armadas. Deberían estar exentos del reclutamiento. Básicamente, lo que hay en las FDI son personas que no forman parte de estos segmentos muy fundamentalistas del país. Ahora, como necesitan soldados, tienen el mismo problema que en Ucrania. De nuevo, volvemos a que el gobierno quiere cambiar la ley, y eso genera muchos problemas. A su vez, esto ha llevado a que mucha gente fuera de Israel diga, bueno, Israel ya no es un estado judío, porque ni siquiera respeta los principios judíos, ni siquiera respeta a los propios judíos. Y no solo eso, hay otros factores, y obviamente lo que vemos en las noticias también influye en ello. And obviously what we see on the news plays a role in that. But you have also a kind of a disinvestment. Pero también existe una especie de desinversión por parte de varias empresas que ahora se niegan a operar en Israel o a tener cualquier contacto o intercambio con Israel. Se niegan a financiar empresas en Israel y así sucesivamente. Así que tienes el efecto directo de la guerra, pero también un efecto indirecto, que es el efecto de la inversión. Y eso de hecho es extremadamente grave, no solo para la economía israelí, sino también para la sociedad. Si a esto le sumas que hoy en día normalmente hay mucho turismo y ciudades como Jerusalén y otras atraen a muchos turistas cada año, pero aparentemente ahora la gente ya no quiere ir a Israel, incluidos judíos que se niegan a ir a Israel, no solo por la situación de seguridad, sino también por la postura moral y política del país. But because of the moral and political stance of the country. And so and that's also Eso también es nuevo, porque obviamente siempre hubo preocupaciones de seguridad relacionadas con Israel. Como dijimos, el terrorismo no es algo nuevo. Hoy en día ya no es tanto terrorismo como tal, o probablemente menos. Probablemente es el riesgo de cohetes y misiles o cosas por el estilo. Quiero decir, mucha gente se sorprendió durante la guerra de Irán, esos 12 días. Así que podrías encontrarte en la misma situación, especialmente si Netanyahu, bueno, quiero decir, mucha gente considera que Netanyahu atacará a Irán de nuevo, lo que significa que Irán volverá a responder. Y por lo tanto, no es la mejor condición para irse de vacaciones a Israel, incluso si eres judío, por cierto. Así que si sumas todo esto,
ves que algunas personas han intentado cuantificar la pérdida para Israel. To quantify the loss of Israel, it's of billions every month, billions. I don't know Son miles de millones cada mes. No sé exactamente cuán fiables son estas cifras o no, pero toda la crisis será sin duda una gran crisis financiera y económica para Israel a largo plazo, y probablemente más allá, porque mucha gente, como bien has dicho, ha abandonado Israel. He visto testimonios de personas que han regresado de Israel a Francia, por ejemplo, y han dicho, no vamos a volver a Israel. No vamos a volver a Israel. Esto se ha acabado. Fue una experiencia. Mucha gente se fue de Europa en 2012-2014, cuando hubo esa oleada de actividades terroristas en Occidente relacionadas con el Estado Islámico. De nuevo, siempre es lo mismo. Creamos problemas en Irak, creamos problemas en Libia, creamos problemas en Siria. We create problem in Libya, we create problem in Syria and all that. We make life impossible in those countries and Hacemos la vida imposible en esos países, y esos países nos devuelven el favor. Por eso tenemos actividades terroristas en nuestro país y todo eso. En fin, durante este periodo, hace unos 10 años, muchos judíos se marcharon, especialmente de Francia, porque Francia es el país con más judíos de Europa, si se puede decir así. Igual que, por cierto, es el país con más musulmanes de Europa. Así que muchos judíos se fueron para hacer su aliyá a Israel. De hecho, aprovecharon la oportunidad porque decían, bueno, no nos sentimos seguros en Francia. Pero ahora están regresando porque ven que su situación es peor en Israel. Así que tenemos una situación que puede durar a largo plazo, un desastre para Israel. Esta es la consecuencia de la inactividad de la política occidental. Western polity. Had the Western leadership understood Si los líderes occidentales hubieran entendido lo que estaba en juego y que Israel tenía todo que perder si se comportaba mal, si ignoraba el derecho internacional y todo eso, si Occidente hubiera evitado eso y ayudado a Israel a resolver el problema de otra manera, probablemente Israel no estaría en esta situación. Así que es irónico ver que porque nadie quiso o nadie se atrevió a influir en el conflicto o intentar evitar la masacre de la población, esa es exactamente la razón por la que hoy Israel es despreciado por todos y se ha convertido en una especie de estado paria. Y creo que aquí tenemos una situación similar a la de Ucrania. Siempre he dicho que cuando eres parte del conflicto, si eres palestino, si eres israelí, si eres ucraniano o ruso, entonces te comportas como un ucraniano, como un ruso, y todo eso. then you behave like a Ukrainian, like a Russian and all that. And I completely understand that. I know people in Ukraine. Y lo entiendo perfectamente. Conozco a personas en Ucrania, conozco a personas en Rusia y comprendo perfectamente su postura ante el conflicto porque sienten que tienen una conexión con la nación, con el país y todo eso. Así que lo entiendo. El problema es que cuando somos externos, específicamente como suizo, pero esto se aplica a cualquier europeo, tenemos el privilegio de no estar involucrados en el conflicto y no aprovechamos esta oportunidad para ayudar no solo a uno de los actores, sino a ambos, proporcionando una especie de servicio de mediación, ofreciendo consejos e intentando ayudar a ambas partes a evitar ser, digamos, emocionales o tomar decisiones emocionales, y en su lugar empezar a ser objetivos. Y creo que el liderazgo europeo, tanto a nivel de los países como a nivel de la Unión Europea, no lo logró. No podemos esperar eso de Estados Unidos, porque evidentemente Estados Unidos tiene intereses creados en todos estos conflictos. Ellos iniciaron esos conflictos. Por lo tanto, tampoco podemos esperar que sean un mediador perfecto. Pero en el caso de Europa, o de los países europeos, independientemente de cuál sea, obviamente tengo a Suiza en mente, pero como no tenemos motivos para involucrarnos en el conflicto, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad de asesorar a esos países, a esas partes, desde el principio? Y no me refiero solo a hablar de Israel y Palestina, no solo desde el 7 de octubre de 2023, sino antes del 7. Explico en mi libro que la crisis comenzó mucho antes y todas las señales, todos los indicadores de una situación grave, de una gran crisis,
ya estaban presentes en la primavera de 2023. De hecho, empecé a escribir el libro antes del 7 de octubre de 2023, porque tenía la indicación, quiero decir, sentía que en algún momento iba a estallar. Es decir, si yo tenía esa sensación, ¿por qué los países europeos no tuvieron una sensación similar e intentaron influir en los diferentes actores para evitar la explosión que tuvimos a partir del 7 de octubre? Nadie lo hizo. Y creo que aquí hay un gran fracaso, primero de la inteligencia estratégica en Occidente. Y recuerden, este es mi campo profesional. Aquí creo que la inteligencia estratégica ha fallado, definitivamente ha fallado, en todos los países europeos, en todos. Y también está el fracaso del liderazgo europeo o de la política europea en general, para entender lo que estaba en juego y tener el valor de ambos. Quiero decir, podríamos tener exactamente la misma narrativa para Ucrania, por cierto. Pero en este caso, para Palestina, ¿cómo es posible que nadie tuviera el valor de dar un paso adelante antes de lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, para ver y hacer que Netanyahu o el gobierno fueran conscientes de que algo estaba gestándose y a punto de estallar? Una mediación habría evitado eso. De nuevo, para mí, es obviamente un fracaso del gobierno israelí, sin duda, pero también es un fracaso de los gobiernos occidentales, que no hicieron el más mínimo esfuerzo por evitarlo, por encontrar soluciones. Y ahora el problema ha crecido tanto. Entonces tienes el agua aquí y tienes que reaccionar. Y eso es exactamente lo que hemos visto con Keir Starmer. Exactamente eso. Creo que es fascinante cómo estas guerras, tanto las guerras israelíes como la guerra en Ucrania, ahora también están desgastando a Occidente, militarmente, económicamente, pero también en términos de legitimidad política. Porque, como has dicho, en lugar de posicionarse como proveedores de seguridad o como actores que buscarían resolver los conflictos, se han involucrado tan profundamente en lo que eran efectivamente guerras perdidas, y también guerras de agresión. Es un error bastante horrible el que se ha cometido. Pero sí, mi última pregunta era sobre Netanyahu. ¿Qué tan estable crees que está ahora? ¿Qué tan estable es su posición? Y también, ¿de dónde viene la presión? ¿Es oposición política? ¿Es oposición pública? ¿El ejército o los servicios de inteligencia? ¿Alguna de las políticas actuales está fortaleciendo su posición o, digamos, debilitándola? Bueno, de nuevo, no estoy al tanto de todos los detalles ni de todos los entresijos de lo que ocurre entre bastidores. Obviamente está pasando mucho, y hay mucha gente intentando ganar influencia y todo eso. Tienes este problema, como he dicho, de los fundamentalistas, el grupo Haredí en Israel, y personas como Ben Gvir, que están claramente muy vinculados a los colonos en Cisjordania especialmente. Además de eso, tienes obviamente esta orden del Tribunal Internacional de Justicia, no el Tribunal Penal Internacional, perdón, el Tribunal Internacional de Justicia, que dice que los israelíes no tienen absolutamente ningún derecho a estar en Cisjordania. Y por lo tanto deberían, de hecho, David Plyler, abandonar la zona. Este es el territorio de una persona, y ellos no tienen nada que hacer allí. Y la Corte Internacional de Justicia, también hay una resolución de la ONU al respecto, dice que todos los países deberían ayudar a Israel a cumplir con sus obligaciones. Así que hay muchos aspectos en juego ahí. Smotrich y Ben Gvir están fuertemente vinculados a los colonos, porque provienen de ese entorno. Antes eran colonos. Creo que Ben Gvir es de origen colono. Así que eso significa que estos tipos están cada vez más metidos en alemán hay una palabra, es como una calle sin salida, ¿sabes? Ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza. En cualquier caso, eso significa que están atrapados de alguna manera, y por lo tanto, veo que en tales situaciones puede haber reacciones extremas. Y recientemente hubo algunos rumores de que Netanyahu había sido envenenado.
No creo que ese fuera el caso, pero probablemente es el tipo de rumor que podríamos volver a escuchar. Creo que Netanyahu está muy preocupado por su propia seguridad, porque podríamos encontrarnos en una situación, y por cierto, tenemos una situación similar en Ucrania, en la que el gobierno está en una posición tal que básicamente no hay salida. Por lo tanto, podríamos ver que ocurra algo. Pero no creo que hayan fortalecido su posición. Han reforzado el marco legal, el marco de seguridad. Todo eso se ha reforzado hasta cierto punto, junto con las leyes y demás. Y por cierto, tenemos exactamente lo mismo en Ucrania. And we have exactly the same in Ukraine, by the way. But the situation of the government in itself. Pero la situación del propio gobierno no se ha fortalecido. Y la razón para endurecer las leyes de seguridad, la aplicación de la ley y todo eso es precisamente porque el gobierno está en una situación muy precaria. Así que creo, de nuevo, no tengo una bola de cristal aquí y no puedo predecir el futuro, pero sugeriría que podría haber algún cambio en Israel. Y ese será un cambio radical, quiero decir, tiene que ser un cambio radical. No sé si lo será, pero tiene que ser un cambio radical, porque de lo contrario, Israel, y creo que algunas personas lo han predicho, y tengo la sensación de que, de nuevo, no estoy prediciendo, sino advirtiendo más que prediciendo, que Israel podría dejar de existir, porque las condiciones para mantener esa estabilidad ya no están presentes. For maintaining that stability is no longer here. You have a growing pressure coming from. Tienes una presión creciente proveniente de los países vecinos para que haya cambios de política en Israel. No un cambio político, sino cambios de política. Pero eso podría evolucionar hacia cambios políticos, incluyendo posiblemente alguna acción contundente. No lo sé. Espero que no. Pero de nuevo, también tienes una presión creciente de Occidente sobre el gobierno. Así que algo tiene que cambiar. Por lo tanto, mi opinión es que Netanyahu está intentando preservar su posición porque trata de evitar ser confrontado por el tribunal por sus acusaciones de corrupción y lo que sea. No sé si tendrá éxito en eso, pero ciertamente lo que está haciendo no es en favor de Israel. Israel sufrirá por su propia ambición y su propia, disposición a no aceptar las consecuencias legales de lo que hizo. Así que estamos definitivamente en una situación en la que Israel se está acercando a un cruce, un punto de inflexión muy importante en su existencia. Y si no lo reconoce, podría incluso desaparecer. Quiero decir, eso es algo. Porque de nuevo también tenemos, muchas cosas no están saliendo en los medios de comunicación en Occidente, pero hay muchos problemas en torno a la explanada de las mezquitas, ya sabes, la mezquita de Al-Aqsa y demás. Y esto, de hecho, y cuando hablamos de la operación de Hamas que tengo detrás de mí, es el diluvio de Al-Aqsa. Al-Aqsa, porque en realidad, muchos de los problemas que comenzaron antes de octubre de 2023 estaban de hecho relacionados con lo que ocurre en la explanada de las mezquitas. Y esto ha sido completamente olvidado por los medios occidentales. Pero este es precisamente el tipo de situación que podría desencadenar una intervención de otros países musulmanes, porque incluso la explanada de las mezquitas es, como sabes, un lugar sagrado para cristianos, musulmanes y judíos. Cualquier cambio en la situación actual podría definitivamente provocar una reacción. Es el segundo o tercer lugar más sagrado del Islam, así que los musulmanes no tolerarán ningún cambio allí. Y existe una amenaza seria, porque como sabes, los judíos fundamentalistas quieren construir el tercer templo de Salomón allí, y eso significaría destruir la mezquita, que es uno de los lugares más sagrados. Por lo tanto, hay muchos temas relacionados y muchos otros que ni siquiera se mencionan en nuestros medios, lo que hace que el panorama del conflicto sea extremadamente complejo. Si tenemos una situación, por ejemplo, en Jerusalén, en el monte del templo, eso podría desencadenar una intervención árabe, probablemente no por la situación palestina, sino por el monte del templo. Pero nadie habla de ello. Por lo tanto, también tenemos una comprensión algo distorsionada del conflicto.
Pero eso juega un papel central para países como Arabia Saudí y probablemente incluso para países como Siria. Quiero decir, recordemos que Hafez al-Assad solía ser un fundamentalista. Así que para él, ciertamente el segundo o tercer lugar más sagrado del Islam tiene cierta importancia. Por lo tanto, podría formarse una especie de alianza sagrada de todos los vecinos de Israel en caso de que haya algún cambio en el monte del templo. Pero esto es algo que Occidente ignora por completo. This is something which is totally ignored by the West, and so there's a lot of unknown factors. Así que hay muchos factores desconocidos que pueden entrar en juego aquí. Y por eso digo que tenemos que ser muy cautelosos. Cuando algunos dicen que Israel podría desaparecer, probablemente no es una idea totalmente infundada. No estoy diciendo que sea seguro, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, ni nada de eso. Pero creo que esto debería ser una preocupación seria, porque hay muchos aspectos. Como dije antes, Israel tiene problemas de múltiples capas. Y tendemos a hablar solo de los palestinos. Pero, de hecho, hay muchas otras cuestiones que no se abordan, y desde luego, no se abordan en Occidente cuando hablamos de la situación allí. Todo esto puede desempeñar un papel importante en el futuro y para el futuro de Israel. Sí, esta es la extraña retórica que percibo proveniente de Israel. Es decir, todos estos acontecimientos que se describen como grandes amenazas también se presentan como grandes oportunidades, como si estuvieran ahora al borde de todo o nada. Así que, por supuesto, y esto se aplica a todo, la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, la destrucción de Gaza, la idea de eliminar a Irán como la cabeza de la serpiente, la amenaza pero también la oportunidad de balcanizar Siria, utilizar a Jolani y sus secuaces en Siria para ir contra Hezbollah, tener esta anexión territorial, por supuesto, en Siria para poder crear una nueva vía hacia el norte. Es solo que sí, parece que este es el momento para que Israel aproveche lo que percibe como una situación caótica, o de hecho, sea consumido por ella también. Creo que siempre que tienes una situación estratégica, en la que es todo o nada, normalmente ves a los actores dispuestos a asumir riesgos enormes e inmensos y a jugárselo todo. Parece que este es el punto en el que se encuentra Israel en este momento, porque tampoco hay posibilidad de retroceder ahora. Creo que eso es lo que han comprendido con Irán. Por eso tiene que haber una segunda guerra allí. Porque las relaciones que mantienen en todo el mundo ahora se están deteriorando. A nivel interno, además, la situación se ha visto sacudida. Si la gente está regresando, tienen que resolver, o al menos hacer que las piezas caigan en un buen lugar, después de que todo el tablero haya sido lanzado por los aires. Es una situación muy peligrosa, y probablemente así es como lo ve Israel. Ahora es el momento de ir por la victoria total, o esencialmente saber quién puede hundirse. Esto es absolutamente cierto. Y tenemos una situación muy similar en Ucrania. Vemos exactamente la misma situación, donde el gobierno no ve ninguna salida y por lo tanto podría verse tentado a escalar el conflicto. Y esta es exactamente la situación que tenemos en Israel. Es muy interesante las similitudes, porque el liderazgo en Israel, de hecho, proviene de la región de Ucrania. Verás, tienen la misma cultura, la misma religión, por cierto, pero también el mismo país. Provienen de la misma región, Polonia, Ucrania Occidental y todo eso. Así que tenemos una situación muy similar, con personas que, digamos, están impulsadas por la venganza, que no están dispuestas a negociar. Y esto no es solo ahora. Esto se ha demostrado mucho antes de la crisis que tenemos actualmente. Hemos visto en el pasado que no están dispuestos a negociar, o si negocian, están preparados para abandonar lo que han firmado por otras razones. Así que este es exactamente el mismo comportamiento que se observa en ambos países. Y en este sentido, cuando no ves una solución,
una solución práctica y negociada, entonces de hecho ni siquiera buscas una solución negociada. Tienes que cambiar de enfoque y escalar la situación. Y eso conduce a una situación que puede ser extremadamente peligrosa para ambos conflictos. Y lo interesante es que, para ambos factores, para ambos conflictos, el actor principal, o digamos el actor que podría desempeñar un papel significativo, y probablemente el más constructivo, si puedo decirlo así, serían los Estados Unidos. El problema es que no tenemos en Estados Unidos un liderazgo que, en mi opinión, entienda lo que está en juego en ambas áreas. Y Estados Unidos tiende a simplificar en exceso los problemas, a buscar soluciones en los llamados acuerdos, que en realidad son impuestos a una de las partes, ni siquiera negociados. Tenemos exactamente la misma situación en Ucrania que con Hamas. Intentan imponer una situación que de hecho no conduce a nada, porque nadie quiere acatar un acuerdo que ha sido impuesto. Tiene que ser negociado de buena fe. Y la administración actual en Estados Unidos tiende a hacer acuerdos. Quiero decir, me recuerda a El Padrino, ya sabes, la película. Hacen propuestas que no puedes rechazar. Esto es eso. Son acuerdos de tipo mafioso. Y eso es exactamente lo que tuvimos con la Unión Europea hace solo unos días. Es exactamente eso. Aumento los aranceles. ¿Y no quieres eso? Bien, negociamos. Reduzco los aranceles y además tú me das eso. Así que simplemente son acuerdos de tipo mafioso. Y así es exactamente como la administración actual maneja las crisis. Intentaron resolver las crisis en Palestina, en Irán y en Ucrania y fracasaron en los tres casos. Y los iraníes han dicho que no, es decir, no pueden imponernos nada. Estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a dialogar, pero no queremos un acuerdo impuesto. Y tenemos exactamente lo mismo con Hamas y exactamente lo mismo con los rusos. Y por eso Trump está decepcionado con Vladimir Putin. Pero está claro que él viene con la idea de que es el más fuerte. No hay nada mejor que Estados Unidos, nada más grande, nada más fuerte, nada más eficaz que Estados Unidos. Por lo tanto, ¿por qué los demás rechazarían un acuerdo? El problema es que en ninguno de estos conflictos, en ninguno de ellos, ni en Palestina, ni en Irán, ni en Ucrania, Estados Unidos tiene influencia sobre los palestinos, los iraníes o los rusos. No tiene influencia. Por lo tanto, ahora todas estas áreas, y esa es la expresión de este contexto cambiado, como mencioné antes, este cambio en los conflictos, significan que hoy Occidente ya no tiene la influencia que solía tener en esta región, influencia que podía utilizar para imponer una solución. Hoy, eso ya no es así. No puede imponerla. Y el problema es que Occidente no ha entendido eso. No han entendido que ya no son ellos quienes pueden decidir por los demás. Y si quieren resolver un problema, tienen que hablar sobre ello. No solo hablar unilateralmente, sino entablar un diálogo. Diálogo, tienes la palabra di, que significa dos, ¿sabes? El diálogo es entre dos personas. Así que el diálogo significa que básicamente ambas partes deberían, al final del día, encontrar su interés en el acuerdo, no solo una. Y ese es exactamente el problema que tenemos con la administración actual. Este es un factor clave porque, como vemos, y es interesante señalar que en los tres conflictos o crisis, nadie siquiera intenta encontrar una solución a través de la diplomacia europea. Ni siquiera hay un intento de involucrar a la diplomacia europea. Cuando se habla de negociación y de intentar encontrar una solución, todo el mundo mira a Estados Unidos. Es fascinante para los tres países.
Quiero decir, para Irán es un poco diferente porque tiene una dimensión más bilateral, ya que obviamente existía un problema bilateral entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, está claro que Estados Unidos podría ser, digamos, un actor en este diálogo. Pero cuando se trata de Palestina, no hay ninguna razón fundamental para involucrar a Estados Unidos. Podrían participar igualmente otros actores, actores europeos, asiáticos, de Oriente Medio, y lo mismo se aplica a Ucrania. Básicamente, no hay una razón específica, aunque también aquí Estados Unidos tiene un asunto particular con Rusia. Sí, con Rusia. E incluso Marco Rubio dijo que el conflicto era básicamente una guerra por poderes entre Estados Unidos y Rusia. Por lo tanto, eso hace que la implicación de Estados Unidos sea más o menos natural. Pero aunque pueda haber otros actores en juego, no es el caso. Quiero decir, Europa está completamente ausente de toda iniciativa diplomática. No hay ni una sola acción que haya sido decidida por la Unión Europea, o aún más, ninguna acción tomada por la Unión Europea. Así que es trágico. Y de nuevo, todos dependen de Estados Unidos, así que Estados Unidos podría ser la clave para todo, pero la administración no está en una posición intelectual ni política para resolver el problema. De hecho, en la mayoría de los casos, son parte del problema. Creo que ese es uno de los retos de nuestra época, redescubrir la diplomacia. Creo que es algo que perdimos después de la Guerra Fría, en la era hegemónica. De nuevo, por eso el multilateralismo no suele prosperar cuando solo hay un centro de poder. Se acaba en situaciones en las que un lado dicta las reglas. Y creo que esta mentalidad es uno de los verdaderos desafíos ahora que estamos readaptándonos a un mundo multipolar, cuando Estados Unidos y sus aliados ya no pueden imponer sus dictados. En fin, coronel, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que ya me he pasado un poco del tiempo, así que muchas gracias, se lo agradezco. Ha sido un placer. Me gracias, Bithers, Ganais.